Así que traten de prestar atención, ya más que nada a los puntos que voy a pedirles que recuerden. Ya no es difícil, no es difícil, y ya tienen, están con el tiempo, pues, ¿no? Pero espero que hayan estudiado. Y nada, chicos, a ver, vamos a poner por acá. Está grabado. Ya, entonces sí. Pues. Y entonces tienen generalidades, no vamos a ver la epidemiología, la etiología, ¿ya? Basamos en la clínica, que es lo más importante, el diagnóstico, ¿no? Ahora, otra cosa de aquí por ahí que también te podrían preguntar y que es bastante frecuente en estos temas, bueno, al menos en este tema, es, hay un montón de exámenes que se hace para diagnosticar la enfermedad renal crónica. Y entonces, eso podría ser al menos lo principal y les voy a ir recordando, ¿ya? Después tienes el tratamiento. Entonces, el tratamiento es algo bastante breve, bastante general, que es lo que te van a preguntar. Y entonces, mira, vamos con las generalidades, ¿no? Primero, la definición. ¿Cuándo tú vas a definir qué es una enfermedad renal crónica? Te van a preguntar así, yo me acuerdo que me preguntaron por la definición de enfermedad renal crónica. Y vas a tener tres situaciones, o bueno, que son prácticamente lo mismo, ¿no? Siempre y cuando, la primera es, ¿no? Siempre y cuando hay una alteración estructural o funcional del parénquima renal, ¿ya? Alteración estructural o funcional del riñón, ¿no? Tanto del parénquima, ¿no? Y cómo esta modificación de la estructura repercute en su función. Entonces, esto es importante. Luego, cuando hay una lesión nueva, ¿ya? En los últimos, perdón, cuando esta lesión tiene más de 3 meses, ¿no? Tienes una lesión nueva que ya tiene más de 3 meses fastidiando, ¿ya? Entonces, eso también podría hacerte pensar en una enfermedad renal crónica. Y finalmente, que es la que más se usa y la más formal, ¿no? Y la más bonita y la que te van a preguntar en tu examen, es esta, ¿ya? Cuando tienes una tasa de filtración glomerular que es menor a 60 mililitros por minuto, por una superficie corporal de 1,77 metros, 73 metros cuadrados, por más de 3 meses. ¿Ya? Por favor, no te olvides la palabra 3 meses. ¿Ya? Eso es clave. Casi todo para el crónico, al menos en este campo, va a ser de 3 meses. Bien, en Perú la principal causa de enfermedad renal crónica son los pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes diabéticos y le siguen los hipertensos. Bien, entonces, bastante ojo con eso. Ya desde el 2015, ¿ah? Ojo, desde el 2015 estamos con esa edad. Bien, en los factores epidemiológicos, ya vamos a tener nosotros dos tipos de riesgo principales. Bien, los factores de susceptibilidad, los factores que inician la enfermedad y los factores de progresión. ¿Ya? Un factor de susceptible es una persona que está en proceso de o que puede llegar a, ¿no? Una enfermedad renal crónica son, primero, las personas mayores, ¿no? Edad mayor de 55 años. Bien, edad mayor de 55 años. Y bueno, por ahí se le suman diferentes factores ya de su etapa previa, ¿verdad? Pero dentro de lo que les compete a esa edad, tienes una ecografía alterada donde se vea disminución, ¿no? Disminución del parénquima renal. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, le hacen una ecografía, no sé, de control, está haciendo sus chequeos y van a encontrarle un parénquima disminuido, ¿no? En especial la corteza, pues, del riñón. Entonces, este paciente, a pesar de que todavía no tiene enfermedad, va a estar susceptible, ¿no? Por eso, factores de susceptibilidad. Bien, y acá también le agregan los factores socioeconómicos, ¿no? Los bajos niveles de educación, etcétera, etcétera. Bien, ahora, los factores de inicio. Son dos y tienes que acordarte para toda tu vida, ¿no? Personas con diabetes y pacientes con hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, personas que tienen, ojo, ya vamos, ¿no? Personas mayores, primero, ¿no? Mayores de 55 años. Personas que tienen diabetes y hipertensión arterial y personas que tienen itus, ¿no? Infecciones del tracto urinario a repetición, ¿no? A repetición, ¿ya? Si hay antecedentes de uropatía obstructiva, ¿ya? Y eso más que nada, eso es lo principal, ¿ya? Por si acaso, todo lo que te estoy mencionando, como ves, son cosas bastante sencillas, entonces esto tiene que ser, es lo mínimo que tienes que saber para tu examen, ¿ya? Es lo mínimo que tienes que saber para tu examen. Bien, ahora, los factores de progresión. ¿Cómo yo detecto que este paciente, ¿no? Que este paciente ya está y va a seguir progresando, ¿no? Lo ideal es evitar que avance, ¿no? En este caso ustedes ya vieron, ¿no? Lo que es enfermedad renal aguda, ¿no? Ustedes vieron que es un episodio, en ese episodio obviamente hay una disminución de la filtración glomerular, ¿no? De la tasa de filtración glomerular, pero que se repone, ¿no? En este caso ya no se va a reponer. Entonces lo que tú tienes que hacer es evitar que avance, ¿no? Evitar que avance, limitar su avance, como se dice.
¿ya? Entonces, estos factores que van a indicar que hay una progresión de la enfermedad renal es uno, más que nada, la proteinuria, ¿ya? Proteinuria, ese es el principal. Ahora, eh, diabéticos con, con la glicemia elevada, ¿no? Glicemia elevada. Acuérdate, por favor, valores de glicosilada mayores a 7,5, ¿no? En una persona diabética es un mal factor pronóstico o es un factor de progresión de la enfermedad renal. Entonces, si tú ves, no tienes un paciente de 55 años, 65 años, que tiene bastante tiempo como diabético y te llega con una glicosilada por encima de 7,5, ¿no? Que sea 8, 9, así. Entonces, tú tienes que irle ya monitorizando lo que es el tema renal. Bien, entonces le hacen su control y van viendo cómo va ese riñón. Ya, y obviamente, pues los hábitos nocivos, ¿no? Los hábitos nocivos, como por ejemplo el más común, el más frecuente y que está asociado a casi todo es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo. Ya, chicos, y luego tienen, esa es una clasificación, pues, ¿no? De los factores de riesgo, ¿no? Luego tienen el tema de los típicos que te van a preguntar, ¿no? Los factores modificables y los factores no modificables. Dentro de los modificables, tú ya sabes, pues, ¿no? Diabetes, hipertensión y todo lo que se pueda cambiar, ¿no? La obesidad, las dislipidemias, el tabaquismo y la hipoalbuminemia, ¿ya? Y en los no modificables, obviamente, lo que no vas a cambiar, pues, ¿no? Tu edad, tu raza, tu sexo. El sexo masculino es más que nada es el más predispuesto. Ojo, a mí yo me acuerdo que me preguntaron acerca del sexo masculino. Y entonces bastante ojo con eso. ¿Ya? Y pacientes que nacieron con bajo peso también son predispuestos a ese tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, pacientes que tienen antecedentes de prematuridad. Bien, con respecto a la clínica, vamos a ver que es muy florida, muy variada. Generalmente son asintomáticos y se detectan cuando ya están, pues, ¿no? Bien afectados. Entonces, clínicamente, ¿no? Ustedes saben, ya vieron su clase, ¿no? La tasa de filtración glomerular tiene 5 fases de la enfermedad renal crónica, ¿correcto? Ahora, cada una de estas fases, ¿ya? Tú la puedes identificar clínicamente. Va a variar, obviamente. Tengan en cuenta ustedes ya lo saben desde siempre, que una enfermedad es distinta en cada paciente. En este caso, esto es un acercamiento, ¿no? Si te llega un paciente, por ejemplo, ¿no? Digámoslo así, con presión elevada, con proteínas altas, y bueno, más que nada que viene por un control, ¿no? Tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, entonces tú podrías pensar que está en una enfermedad renal crónica de estadio 2. ¿Ya? Generalmente son pacientes que tienen diabetes y hipertensión de larga data, ¿no? De 8 años a 15 años, por lo menos, con el diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Entonces, estas son las características con las que podría ser que te vengan, ¿no? Y tú más o menos vas tasando, ¿no? Ah, es un estadio 1, es un estadio 2, un probable, ¿no? Un probable estadio 1, un probable estadio 2, probable estadio 3. O sea, que para determinar como tal el estadio necesitas qué cosa? La tasa de filtración glomerular. Entonces, mira, paciente que tiene ya proteinuria, presión elevada y sufre presión elevada de más de 8 a 10, 15 años, probablemente esté en un estadio 2 de enfermedad renal crónica. Estadio 1 no vas a encontrar, pues, ¿no? Acá están todos los pacientes con factores de riesgo. Pacientes que ya empiezan a hacer anemia, ¿no? Empiezan a hacer anemia. Tienen enfermedades óseas, ¿no? Más que nada lo que es la osteopenia, pues, ¿no? Osteopenia o fracturas de cadera son típicas, ¿ya? Entonces, ahí ya vas pensando un estadio 3. Luego tienes ya el 4 y el 5, ¿no? La fatiga, inflamación, náuseas, paciente que empieza a presentar síntomas de urea elevada, ¿no? Náuseas y vómitos, más que nada. Pacientes que se cansan rápido, pacientes que en este punto ya empiezan a tener edemas, ¿ya? Estadio 4. Ojo, que estos son datos clínicos, ¿ya? Y luego tienes al estadio 5, ¿no? Que este ya es el paciente que tiene falla renal y que tienes que dializarlo casi la mayor cantidad de veces. Bien, luego, bueno, piden los síntomas más específicos, ¿ya? Que son según los sistemas, ¿no? Por ejemplo, un paciente a nivel gastrointestinal, vamos a ponerlo mejor, gastrointestinal va a tener eh, náuseas, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿ya? A nivel endocrino, ¿no? A nivel endocrino, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las típicas dislipidemias, ¿ya? Las típicas dislipidemias, el azúcar elevada, ¿no? Las hiperglicemias, ¿no? O glicemias no controladas, ¿ya? Y chicos, acá hay algo importante que me acuerdo, a mí me preguntaron, un paciente que venía con trastornos trastornos hidroelectrolíticos, líticos.
¿Ya? Hay algo acá que se afecta, que va a ser lo que es el fósforo en sangre. El fósforo se eleva, ¿no? Hay una hiperfosforemia, ¿ya? Una hiperfosforemia. Y entonces, ojo con eso, no te pueden poner, ¿no? Paciente llega con tales características, no sé, se le hace un examen de electrolitos y se encuentra fósforo elevado, se le encuentra poco calcio, ¿no? Hipocalcemia, ¿ya? Em, ¿Qué más? Las hiponatremias, ¿ya? Bastante frecuente también en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, bastante ojo con eso. Ya, más que nada, yo me acuerdo dónde está, este de aquí, ya, yo me acuerdo que a mí me preguntaron acerca del fósforo. Entonces, por ahí, no es frecuente, ¿no? O sea, no es frecuente que lo pregunten, ¿no? Pero es común en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, entonces, eso más que nada. Por favor, tengan en cuenta más que nada en el enunciado lo que tiene que decirte, ¿no? Paciente con mayor, o sea, un adulto mayor, ¿no? O desde los 55 años en adelante, que tiene diabetes de larga data, que tiene enfermedad, hipertensión arterial de larga data, ¿ya? Y que te llega con anemia o que te llega con edemas, etcétera, tú obviamente ya lo vas enfocando a qué cosa, a una enfermedad renal crónica, ¿ya? Ojo, que yo sé que te puedes confundir con lo que es la nefropatía diabética, ¿ya? La nefropatía diabética es una cosa y la nefropatía diabética va a llevarte a una enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, ojo ahí, no son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, ahora sí, eso en cuanto a la clínica, ahora sí vamos a lo que te van a preguntar, ¿no? Acá está. Este cuadrito tienes que saberlo de memoria porque sí o sí te va a venir. ¿Ya? Un estadio uno tienes una tasa de filtración glomerular, ¿no? Mayor a 90, ¿no? Mayor o igual a 90. El 2 de 60 a 89, ¿no? Le restas 30 nomás, ¿no? Le restas 30 y ya estás en estadio 2. Y luego tienes al 3, ¿no? Que tiene 3A y 3B. ¿Cómo lo vas a recordar? Porque al 60, ¿no? Le quitas 30 más, ¿no? Ya le quitaste al 90 30, al 60 le quitas 30 y lo divides entre dos, pues, ¿no? 15 para acá y 15 para acá. ¿Verdad? Entonces tienes 90, bueno, de más para 90, estadio uno. Al 90 le quitas 30, tienes al estadio 2, ¿no? Entonces tienes de 60 hasta 89. Tienes al estadio 3, ¿no? Y le quitas 30 más, ¿no? A 60. Tienes del 30 al 59. Ahora, en estos lo divides entre dos, pues, ¿no? Porque tienes grupo A, 3A y 3B, ¿ya? 45 a 59 y 30 a 44. Bien, y finalmente ya tienes a los que están en 4 y 5, ¿no? A este le quitas solo 15 y al otro le quitas 15, ¿ya? ¿Cuál es más probable que te pregunten? Estos de aquí. ¿Por qué? Porque suelen confundirse. No sé por qué se confunden, pero suelen confundirse, así que sería bueno que lo recuerdes. Esta tabla de memoria te va a servir para de aquí en adelante. Nunca vas a volver a ver nefrología, lo vas a ver con temas relacionados y tú ya tienes que saber más o menos al menos los valores, ¿no? Esto es lo mínimo que tienes que saber. Ya, menos de 15 tú ya sabes, es candidato a terapia de sustitución renal, ¿no? La principal, ¿cuál es? La hemodiálisis. Ustedes han llevado también una clase con Josie, creo, o con Andrés, no me acuerdo de esto, ¿no? De esto, para su examen, acuérdense de la terapia de sustitución renal, los mecanismos, ¿ya? Me acuerdo que preguntaron acerca de un par de mecanismos. Entonces, por ese caso. Ya, chicos, ahora miren este dato importante. Ya, miren este dato importante aquí. Vamos a pintarlo porque... yo me acuerdo que en mi examen, ya hace tiempo, vino una pregunta relacionada con esto, ¿ya? Si te dicen, ya hemos quedado, ¿no? Que tienes esta tasa de filtración glomerular, acá está, ¿no? Te lo dije, ¿no? Menor a 60, ¿no? Por más de 3 meses, es muy probable que estés ante una enfermedad renal crónica. Entonces acá no te vayas a confundir, ¿no? Si la tasa glomerular está en 60 o un poco más, pero no hay marcadores de daño renal, entonces a este paciente no lo vas a catalogar como paciente con enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son los marcadores de daño renal? Al menos el más frecuente y el que te van a preguntar, que haya proteinuria, ¿ya? Si no hay proteinuria, si no hay proteinuria, si no hay urea elevada y si no hay creatinina elevada, ¿no? Creatinina elevada. Ya, si no hay eso y solo hay una tasa de filtración glomerular disminuida, entonces no lo puedes catalogar como una enfermedad renal crónica. Entonces, bastante ojo con esto. No te equivoques, ya no te equivoques. Para que sea enfermedad renal crónica tiene que ser menor de 60 sostenido por más de 3 meses o por 3 meses como mínimo, ¿ya? Bien, ahora, a estos pacientes que tú le encuentras, ya haces el diagnóstico, pues, ¿no?
Ahorita vamos a ver cómo se calcula esto, ¿no? Con las famosas fórmulas, ¿no? Pero bueno, a estos pacientes que tú sospechas de enfermedad renal crónica, le vas a pedir todo lo que tú ves aquí, un examen de orina completo, ¿no? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar probablemente hematuria, cilíndricos hemáticos, proteinuria, ¿ya? Proteinuria, rangos normales, ya no rangos elevados, porque si no ya vendría a ser un paciente con síndrome nefrótico, ¿bien? Y cistatina C, ¿ya? Cistatina C. Esto para pacientes relativamente adultos jóvenes, bueno, no adultos jóvenes, ¿no? Adultos como tales, y que no tienen un antecedente de enfermedad renal, ¿no? O que aparecen ser sanos, no tienen urea elevada, no tienen creatinina, no tienen, ¿qué más era? Urea, creatinina y proteinuria, ¿no? Que no tienen eso, entonces tú les vas a pedir cistatina C, ¿ya? Cistatina C. Esto más que nada asociado, ¿no? Si un paciente te viene con una tasa de filtración glomerular baja, ¿no? Una tasa de filtración glomerular baja, ¿no? Y tiene una imagen previa, ¿ya? De daño estructural, ¿ya? Sí, de daño estructural. Pero, bioquímicamente no tiene o sea, nada que te indique que podría tener una enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, citatina C lo vas a pedir cuando el paciente tiene la filtración glomerular hasta 60, ¿no? O sea, acá lo clasificas como un 3A, ¿verdad? Como un 3A. Viene en un 3A, pero no tiene marcadores de daños renales, entonces le pides cistatina C. Y con eso vas a determinar si sí o si no. ¿Ya? Si tiene enfermedad renal crónica o si no tiene enfermedad renal crónica. ¿Ya? La ecografía, ¿ya? Esto es principal, te van a preguntar. ¿Ya? Con eso es lo que se empieza, entonces esto vas a resaltarlo. ¿Ya? La ecografía. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar algunas probables patologías, ¿ya? Tienes que ver principalmente el tamaño, ¿no? Generalmente un paciente con enfermedad renal crónica tiene los riñones pequeños, ¿ya? O llenos de cálculos, y tienes que medir las dimensiones de la corteza. ¿Alguien se acuerda los tamaños normales del riñón? Acá para el tamaño, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos? Es fácil, ¿no? 12, 6 y 3, ¿no? 12, 6 y 3. ¿Ya? El tamaño de la corteza, si no me equivoco, es menos de 3,5, ¿ya? O sea, patológico, ¿no? Para que sea patológico, ¿no? Si no, tiene que ser más. ¿Ya? Y acá está, ¿no? El riñón pequeño, o sea, te van a preguntar, ¿no? ¿Qué hallazgo típico ecográficamente tú vas a encontrar en un paciente con enfermedad renal crónica? Tu respuesta, ahí está, ¿no? Un riñón pequeño, ¿ya? Un riñón pequeño. Puedes encontrar de repente un riñón poliquístico, que acá en Perú es frecuente, ¿ya? Los riñones poliquísticos, ¿ya? Y un paciente que está en su flor de diabetes, no está con todos su sintomatología de diabetes, vamos a encontrar un riñón grande, ¿ya? Un riñón grande. Pacientes que tienen su diabetes que está iniciando, ¿correcto? Y con la tomografía, bastante ojo, ya, bastante ojo. Generalmente, al menos para fines de examen, tú no marques nada que tenga que ver con tomografía relacionado a la enfermedad renal crónica como tal solita. ¿Por qué? Porque esto da a generar más daño renal. ¿Ya? Entonces, a ti probablemente te pregunten por ecografía. ¿Ya? Si sospechas que le puedas tomar una tomografía, eh, eso más que nada lo vas a pedir en otras circunstancias. Ya ahorita no recuerdo, más que nada creo que está relacionado con la enfermedad renal aguda. ¿Ya? Listo. Entonces, luego tienes la biopsia renal, ¿ya? La biopsia renal. Y una complicación frecuente de la biopsia renal es que se le va a tener que hacer una nefrectomía, ¿no? Recuerden que la biopsia renal tú entras, ¿no? Vía percutánea, entras hasta el riñón y pinchas, ¿no? Haces una herida en el riñón, sacas una muestrita y el riñón sangra bastante, ¿no? Sangra bastante. Entonces, podría infectarse si no se maneja de manera adecuada, ¿ya? La biopsia renal más que nada se va a pedir cuando esté asociada, cuando no haya una causa determinada. ¿Ya? O sea, un paciente sano, ¿no? Un paciente adulto que no tiene diabetes, no tiene hipertensión arterial, no tiene antecedentes. Entonces, ¿qué tiene, no? Podría ser un cáncer, no sé. Entonces, ahí le hacen una biopsia renal. ¿Ya? Chicos, y acá está, ¿no? Mira, a ti, ¿cómo evalúas la tasa de filtración glomerular, no? Esta evaluación me va a dar el cuadrito que vimos al inicio, ¿no? Este de aquí.
el de los estadios, ¿ya? Y ¿cuál te tienes que acordar tú? Este de aquí. ¿Ya? El que se usa, obviamente, es este, ¿no? CKD-EPI. ¿Ya? Ese es el que más se usa. Entras tu formulita y lo resuelves. Pero para el MDR4 es uno más corto, que entonces, mira lo que vas. Esto tienes que saberlo de memoria. Ya tiene las cuatro variables. ¿Ya? Primero, la edad del paciente. ¿Ya? La edad del paciente que sea menor de 65 años en este caso. Y tener en cuenta el género, la raza y la creatinina, los últimos valores de creatinina sérica, ya que supuestamente tienen que no haber variado o ser constantes al menos durante 3 meses, ¿ya? Y con esto vas a poder estimar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Este es más sencillo, ese es más complicado, el CKD-EPI, es una fórmula larga, no te la van a preguntar obviamente, pero tienes que saber que existe. Y acá hay otras, ¿no? Este método de evaluación que es el de Hughes, ¿dónde te piden? Pues, ¿no? Acá, mira, te dan una constante, el hematocrito, ¿no? Tu valor de hematocrito, la urea y una constante si es varón. Ya, entonces, mira, tienes que tener en cuenta, acá me interesa que razones un poco. Para la Hughes que necesitas hematocrito y urea, ¿ya? Hematocrito y urea. Entonces, por ahí te piden, ¿no? ¿Qué valores se necesitan? O solo tienes el hematocrito y tienes una urea en la pregunta, ¿no? Te dan eso. ¿Cuál de estas escalas me serviría para calcular la tasa de filtración glomerular? Ahí está tu respuesta. ¿Ya? Te van a preguntar a ti, esta de aquí, ya, MDR4, estoy segurísimo. Ya, entonces acuérdate, género, raza, creatinina C. Bien, otros exámenes que se le va a hacer es el examen de orina, ¿no? La recolección de orina en 24 horas. ¿Ya? Acá, ¿qué vamos a buscar o qué se busca hacer con este tipo de examen? Ver la depuración de creatinina. ¿Ya? Ver la depuración de creatinina. La orina obviamente tiene que ser de 24 horas y últimamente, ¿no? Ya no se está, o bueno, he escuchado por ahí que están buscando desestimar este tipo de exámenes, ¿no? Se buscan algo más sencillo, más fácil para el paciente, ¿no? Porque estar juntando su pichi 24 horas suele ser tedioso para los ancianitos, ¿ya? Entonces, básate con esto, ¿ya? En todo caso, tenlo en cuenta, tenlo presente que todavía se usa y que es un examen relacionado con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿ya? Ahora sí, mira, ya como último punto, con respecto a los exámenes, tienes que ver la microalbuminuria y la macroalbuminuria. ¿Ya? Acá vas a ver, ¿no? La relación entre la albúmina y la creatina. Cuando esta relación es de 20 a 200, en hombres, yo puedo decir que ese paciente está haciendo una microalbuminuria, o sea, es perdiendo proteínas por orina. ¿Ya? En mujeres, el valor aumenta un poco, ¿no? De 30 a 300, ¿ya? Yo digo que es una microalbuminuria. Ahora, cuando tiene más de estos valores, ya yo estoy definiendo a una macroalbuminuria. ¿Ya? Esos son los pacientes a donde tú tienes que prestar la atención, ¿no? Macroalbuminuria. ¿Ya? Más de 300 y más de 200. Y fácil que recuerdes los valores de microalbuminuria, ¿no? Simplemente menos de 200 y menos de 300. ¿Ya? Y los divides entre 10, ¿no? 20 entre 10, 20. Entonces, entre 20 a 200. ¿Ya? 30, 300 entre 10, 30, ¿verdad? Entonces, de 30 a 300. Ya, chicos, macroalbuminuria más de los valores máximos de la microalbuminuria. Ya, entonces, esto no te van a preguntar, pero para que sepas que existe. Ahora sí, chicos, acá viene otra pregunta, otra probable pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de una enfermedad renal crónica que no está controlada? Mira, acá está. Vamos a darlo porque esto... No, esto no. Ese de aquí. Ahí está. ¿Ya? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye 4, o sea, más de 4 mililitros por minuto por un área de 1,73 metros cuadrados al año, entonces se trata de un paciente que no está haciendo algo mal o no lo está dando bien, ¿ya? O cuando sin razón aparente pierde más del 30% de su tasa de filtración glomerular en los últimos 4 meses, ¿ya? Entonces ahí tú determinas que es un paciente que no está controlado y le vas a pedir algunos de estos exámenes principales, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, ¿qué es lo común pedir? La tasa de albuminuria creatinina, de albuminuria creatinúrica, ¿ya? Ahí está, mira, por ejemplo, acá te ponen, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar? Vas a encontrar eso aquí, ¿no? Que esa relación está más de 500, más de 500. Ya, obviamente eso es un indicador de que no está controlado.
¿ya? Y en pacientes diabéticos el valor de tope es menor, pues, ¿no? Obviamente. No vas a esperar que llegue a 500, ¿no? Tienes que tratarlos en la etapa más baja, ¿no? Cuando está más de 300, tú ya puedes determinar que es un paciente que no está controlado. Entonces, este paciente diabético está haciendo algo mal, ¿no? Está comiendo sus quequitos escondido, ¿no? Entonces, ojo, bastante ojo con esto. ¿Ya? ¿Y cómo sabes cuando está controlada? Cuando la variación de la tasa de filtración glomerular no aumenta en más de 4 al año, ¿ya? Cuando los valores son menos de 500 y en diabéticos menos de 300, ¿ya? Entonces, bastante ojo con eso. Ya este cuadrito es bastante sencillo, podrían preguntarte si tal vez te podrían preguntar. Entonces, con respecto al diagnóstico, y vamos con la última parte, y acá, por favor, puntuales. Eh, Esta es la medida general. Ah, ya, esto a mí me preguntaron, ¿ya? Me preguntaron por un paciente de estadio 3. ¿Qué cantidad de veces al año tiene que ir a hacerse sus exámenes? ¿Ya? 2 veces al año, chicos. ¿Ya? 2 veces al año. 2 veces al año. Bueno, y tienes, ¿no? Estadio uno uno. Estadio 2 uno también. El estadio 3 ya empieza, ¿no? 2 veces al año, cada 6 meses. Estadio 4 cada 3 meses. Y cuando estén en un estadio 5, ¿no? Estos pacientes que ya probablemente estén dializando con terapia de sustitución renal, todos los meses se tienen que hacer su control. ¿Ya? Ahora, pacientes que tienen algún factor de riesgo, ¿ya? Pacientes hipertensos o mayores de 55 años, todos los años tienen que hacerse su chequeo de cómo están sus riñones. ¿Ya? Y ahora, chicos, manejo dietético, ¿ya? Manejo dietético. La dieta es importante. Eso no te preguntan mucho, pero es importante. Si tú tienes una abuelita o un abuelito que tiene enfermedad renal crónica, ya que es frecuente, al menos en nuestro Perú, ¿no? ¿Qué abuelito no tiene diabetes? ¿Qué abuelito no tiene hipertensión? ¿No? Es frecuente. ¿Ya? Si no lo tienen, en buena hora, pues. Ya, pero miren acá. Le tienen que dar una dieta baja en fósforo, ¿ya? Baja en pescados, baja en cualquier cosa que tenga alto contenido de fósforo. Generalmente son las carnes, pescados, etcétera, etcétera, ¿no? Carbonato de calcio también tienen que dar poca cantidad. Ya, estos son cuando pacientes tienen tasa de filtración glomerular menos de 60. O sea, están en un estadio de 3, ¿no? De 3. 3A, pues, ¿no? Por ahí tiene una pregunta. Ya. Y ahora, chicos, la restricción proteica. Ya, la restricción proteica también es importante. Tienen que, lo normal que consume una persona saludable es de 1,5, o bueno, o que debería consumir, ¿no? No todos consumen esa cantidad, pero tiene que ser de 1,5 a 2 eh, gramos de proteína por kilo de peso. En este caso, estos pacientes tienen que consumir de 0,8 a 0,9, ya obviamente mucho menos. ¿Ya? Y una restricción salina, ¿no? De 3 a 5 gramos por kilo de peso por día. Ya, chicos, y acá no lo he puesto, pero se lo voy a agregar de una vez, ¿ya? El uso de yecas y el uso de aras, de ARA2. ¿Ya? Los yecas vas a usar cuando tu filtración glomerular, tu TGF, vamos a ponerle FG, ¿ya? Es más de 30, ¿ya? Más de 30. Si es menos de 30, tú vas a usar ARA2, ¿ya? ARA2. Estos dos son antihipertensivos, ¿no? Ya te he dicho que un factor de riesgo para tener enfermedad renal crónica es ser hipertenso. Generalmente la hipertensión va a veces con la diabetes, entonces va a tener una enfermedad renal crónica y una hipertensión, entonces tienes que controlar la hipertensión, ¿no? Usas generalmente yecas, yecas, ¿no? Es el más usado, el más típico, ¿verdad? Pero si tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30, no le puedes dar yecas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a causar una disminución de la presión arterial, no le puedes causar una hipovolemia. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? En ese caso, usas los arados. ¿Ya? Los arados. ¿Ya? Eso pregunta, sí, tal cual te van a preguntar. ¿No? ¿Cuál usas? Te van a decir, ¿no? Pues eso ya lo llevaron, creo, ¿no? En cardiología. Bueno, por si acaso. Ahí está. Ya, chicos, ahora eso es lo más importante, por favor, te he dado todo lo que tienes que saber. Todo lo que te he dicho es lo que tienes que saber, al menos lo mínimo. Ya con eso vas a dar un buen examen. Vamos con la nefropatía diabética, ¿ya? Y en este caso, chicos, en este caso, tienes que acordar, ya te dije, ¿no? La nefropatía diabética es diferente a la enfermedad renal crónica,
¿no? Un paciente que tiene diabetes probablemente esté desarrollando una nefropatía diabética. Es una consecuencia de tener diabetes. Y en especial si tienes la diabetes no controlada. ¿Ya? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? La nefropatía diabética te va a llevar a enfermedad renal crónica. ¿Ya? La nefropatía diabética va a ser como, digámoslo así, el cuadro con el que se inicia. Un cuadro agudo, que no es tan correcto decirlo así, pero para que tengas una idea. ¿Ya? Ahora mira la estadística, ¿no? La estimación. Un paciente que tiene diabetes de tipo 1, ¿ya? A los 15 años supuestamente hace enfermedad renal crónica, ¿ya? A los 15 años de tener la enfermedad, pues, ¿no? Un paciente, ustedes saben que la diabetes de tipo 1 está asociada a los niños, ¿no? Es la famosa diabetes por autoinmunidad, ¿ya? En cambio, la diabetes de tipo 2, como te mencionaba, ¿no? Pasado los 10 años, ¿no? Pacientes con antecedentes de diabetes de larga data, ¿ya? Mira, de 30 a 40% de pacientes con diabetes de larga data desarrollan nefropatía y el 24 al 30% empiezan a disminuir su tasa de filtración glomerular menos de 60, ¿ya? Y esos son los que ya empiezan a clasificarse, ¿no? Si pasan los 3 meses con enfermedad renal crónica, ¿ya? Usualmente estos van acompañados de la famosa micro o macroalbuminuria, ¿ya? Esto, por favor, que quede claro que la micro o macroalbuminuria va a ser la fase inicial, ¿no? El inicio, ¿ya? El inicio de lo que es el daño al riñón, ¿ya? De lo que es el inicio del daño al riñón. ¿Ya? Obviamente va a empezar, hay valores normales, pues, ¿no? Que es menos de 10 menos de 15. Estos llegan a perder no más de 30 al inicio. Y luego, conforme pasa el tiempo, va aumentando, ¿no? Valores de 200 hasta 300 y más. ¿Ya? ¿En qué tipo de personas es más frecuente? En los hispanos y asiáticos. ¿Ya? Los blancos también hacen, pero en un poco menor cantidad. Ya chicos, bueno, la fisiopatología, bueno, usted está de más, ustedes ya lo saben, ya llevo fisiopato. Pero todo está en base a qué, a la hiperglicemia. Ya un azúcar no controlada, ustedes saben que supuestamente la glucosa se tiene que reabsorber a nivel del tubo contorneado proximal, pero en este caso, al tener tanta glucosa, no se va a poder reabsorber todo y necesariamente va a tener que salir, ¿no? Va a haber lo que se conoce como una hiperfiltración, ¿verdad? Una hiperfiltración. Por lo tanto, ese glomérulo se va a saturar, ¿no? Va a hacer una especie de hipertensión, ¿no? Y ese riñón se va a hacer grande, ¿no? Se va a hacer grande. Por eso te mencionaba pacientes que tienen nefropatía diabética, o bueno, o con diabetes, en estadios iniciales tienen su riñón grande, ¿no? Porque están hiperfiltrando, es un riñón hipertrófico, ¿no? Y muchas veces hacen lo que es el famoso depósito de sustancias, ¿no? Depósito de matriz extracelular. Y causan pues glomerulosclerosis intersticial, ¿ya? Y esto pues lo que les va a llevar a desencadenar lo que va a ser tu enfermedad renal crónica. Bien, y acá viene la clínica, chicos, ¿ya? Bastante ojo con esto. Acá tu dato principal es que el paciente tiene diabetes más de 10 años, ¿ya? De larga data, ¿ya? Preguntas de aquí que te van a hacer, te van a preguntar por este cuadrito que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Porque se podría confundir, o bueno, presta para confundirse con lo que es la enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, tranquilo, ¿ya? Tranquilo. Mira, paciente es asintomático, ya ten en cuenta que es asintomático, y su característica es esto, ¿ya? Que empieza con su albuminuria, que va a llegar a proteinuria, y va a aparecer sus famosos edemas, ¿ya? Va a aparecer los famosos edemas a este nivel. Ya, por favor, siempre ten en cuenta que los pacientes que tienen diabetes siempre tienen más cositas agregadas, ¿no? Ahí les ponen, pues, ¿no? Los asociados, ¿no? Hipertensión, enfermedad muscular periférica, enfermedad coronaria, retinopatías, vejiga neurogénica, etcétera, etcétera. Ya la neuropatía diabética. Batería, chicas, perdón un rato. A ver. Y acá está tus preguntas de examen, ¿no? Mira, mira este cuadrito. Esto, chicos. Ya, este es el cuadro para medir qué tanta cantidad de albúmina está perdiendo este paciente.
Ya va a tener lo normal, los rangos intermedios y los rangos incrementados, ¿no? Los A3, no te olvides, A1, A2 y A3. Ya cuando la albúmina se pierde más de 300, A3, menos de 30 es lo normal, ¿ya? Y entre ambos, pues, moderado, ¿no? El ratio, igualito, eso ya lo vimos, ¿no? Acá en este caso están tomando los valores de la mujer, ¿ya? Menos de 30 normal, más de 300 ya es severo, y entre ambos lo promedio. ¿Ya? Y entonces lo mismo, pero en otra escala que es milimoles. Ojo, no te vayas a confundir, ¿ah? Te van a poner miligramos o te pueden poner miligramos por milimol, y acá te van a poner miligramos por gramos. ¿Ya? Solo le quitas un cero. ¿Ya? Entonces, no vayas a pensar que hay error en el examen y estés reclamando por las puras. No. Fíjate primero en esto, ¿ya? Los valores, miligramos por gramos y acá miligramos por milimoles. Ya simplemente le quitas un cero, ¿no? De 3 a 30 y más de 30 ya es grado 3. Este es, a mí me preguntaron por este, ¿no? Más de 30. Yo como tonto reclamando que falta un cero, ¿no? Ojo con esto, ¿ya? Y entonces este cuadrito ya sabes, o sea, te van a preguntar, van a pedir, ¿no? Paciente tiene un ratio de albúmina creatinina en 30 300, ¿no? O te van a poner, ¿no? Tiene, no sé, 178. Entonces te van a pedir que lo estadifiques. ¿Qué vas a poner tú? Que está en un A2, ¿no? Es una macroalbuminuria de A2. Ya, vamos con el laboratorio. Obviamente a todos los pacientes con nefropatía diabética tienes que hacerle su tasa de filtración glomerular, ya sabes, ¿no? CKD-EPI o MDR4. Ya, ya, chicos, esto ya lo saben, pero lo quiero recordar. No se olviden que un paciente generalmente que empieza a perder proteínas por la orina tiene el signo típico de la espuma, ¿no? La orina espumosa, ¿ya? La famosa orina espumosa. Te va a decir, doctor, orino mucho, ¿no? Sale bastante espuma. A veces huele, ¿no? A veces huele fuerte. ¿Ya? Entonces, ojo con esos datos, ¿no? Ojo con esos datos que te pueden poner como un caso clínico. Ya la relación de creatinina-urea siempre se pide, por favor, acuérdate, esto tiene que estar en tu cerebro grabado. Siempre que sospeches algo de riñón, pide tu creatinina-urea. ¿Ya? No es caro. ¿Ya? Y empezar la evaluación ecográfica en el paciente que tiene, que tiene diabetes. ¿Ya? Y sí, más si tiene de 5 a más años ya con el diagnóstico. Ya tienes que ver el grosor de la corteza y las dimensiones. Ya te dije, no te olvides, paciente que está con nefropatía diabética, todavía su riñón es grande, ¿no? Riñón grande, ¿no? Por hiperfiltración. ¿Ya? Si ya lo encuentras a ver pequeño, entonces es porque ya no está en nefropatía diabética, ¿no? Ya pasó como que, digamos, el cuadro inicial, ¿no? Ya tiene su ERC, ¿no? Su enfermedad renal crónica. Ahora, el diagnóstico como tal, ¿no? El diagnóstico como tal, para que yo decir, ese tiene una nefropatía diabética, es a través de la biopsia. ¿Ya? Es la biopsia. ¿Por qué? Porque en la biopsia tú vas a identificar qué cosa, ¿te acuerdas que lo vimos? Acá está. Esto de aquí, ¿no? La glomerulosclerosis intersticial. Es la única manera. ¿Ya? Probablemente tú no vas a hacer eso, pues, ¿no? Simplemente lo vas a hacer clínicamente, ¿ya? Con los valores de microalbuminuria, ¿ya? Perdón, de macroalbuminuria. Un cuadrito que vimos hace un rato. Pero bueno, por si acaso, te podrían preguntar, más que nada para patología, no sé si ya dieron examen o no, pero te pueden preguntar estos valores de aquí, ¿ya? Eh, de la biopsia renal del paciente que tú sospechas que tiene una nefropatía diabética, ¿ya? Eh, acá tienes los diferentes valores, ¿no? Tienes el uno, el 2, el 3 y el 4, son 4, ¿no? Y el 2 se divide en A y B, ¿ya? Ahora, el tema está aquí es cuándo biopsiar, ¿no? El tema está cuándo biopsiar. No es que se pida de inicio, ¿ya? El tema es cuándo lo vas a biopsiar. ¿Y cuándo lo vas a biopsiar, chicos? ¿Alguien se acuerda cuándo biopsiar un paciente con enfermedad renal, perdón, con sospecha de nefropatía diabética? ¿Se acuerdan? ¿Ah, chicos? No, no se acuerdan. Cuando es un paciente joven, ¿ya? Cuando es un paciente joven, ¿ya? Cuando tienes un paciente joven, ¿ya? Cuando tiene historia eh, de antecedentes, enfermedades renales, ¿no? Dice, ah, mi abuela tenía, no sé,
alguna glomerulosclerosis de tal tipo, ¿no? O su hermano o algo por el estilo, ¿no? Eso ya es un tema de historia clínica, ¿ya? Y finalmente, chicos, el manejo, ¿no? Obviamente ustedes tienen que evitar que esa nefropatía lleve a una ERC. ¿Cómo vas a hacerlo? Manejando la, la azúcar, ¿no? Tienen que mantenerle la hemoglobina glicosilada, vamos a ponerlo por si acaso, AC1 menor a 7,5, ¿ya? No se olviden ese datito. Ya le vas a dar tu metformina, obviamente, control la presión arterial, chicos, y aquí fármacos que disminuyen la proteinuria, ¿ya? Igual, ¿no? Acá se va a hablar de lo que son los ARA2 y los YECA, ¿ya? ARA2 y los YECA, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Esto, chicos. Otra pregunta de examen, otra vez por los ARA2 y los YECA. Su uso puede ayudarme a disminuir la pérdida de proteína, ¿no? O sea, va a ayudarte a disminuir tu macroalbuminuria, ¿verdad? Va a ayudarte a disminuir tu macroalbuminuria. Y obviamente eso va a ser beneficioso para el paciente. Y acá, chicos, las famosas glifosinas, ¿ya? Las famosas glifosinas que también son Esto ya cuando ya está enfermedad renal crónica, pues, ¿no? La nefropatía diabética no fue controlada, ¿ya? Disminuye la glucosa, te hace disminuir peso y brinda protección renal y cardiovascular. Esto para los pacientes que tienen diabetes de larga data, ¿ya? Diabetes de larga data y ya hicieron lamentablemente pues no su enfermedad renal crónica, son buenas opciones, ¿no? Una de las principales es la dapaglifosina, ¿no? Dapaglifosina. Ya no te olvides de eso por si acaso. Si te sale para marcar, marca dapaglifosina. Esta es la mejor para los que ya tienen enfermedad renal crónica y que han tenido nefropatía diabética previa. ¿Ya? Y chicos, miren acá este cuadrito también. No sé si te vayan a preguntar, no lo creo, pero acá mezclan, pues, ¿no? La tasa de filtración glomerular con la albuminuria, ¿no? Con la albuminuria. Bien, el A1 hasta el grado 2 está dentro del verde, ¿no? Significa que no va a desencadenar, o a menos a corto plazo, pues una enfermedad renal crónica, ¿ya? Y luego tienes acá los otros, pues, ¿no? El G3A y al G3B que están entre amarillo y naranja. Los rojos sí, pues esto sí tienes que saberlo, pues, ¿no? Mira la escalerita cómo va, ¿no? Desde el 4. Luego van, ellos generalmente están ya, lo vas a encontrar en estas etapas, ¿no? Con A2 y G4 y G5. Ya G5 y lo encuentras acá generalmente. Ya esta es la relación, más que nada, por favor. No te lo van a preguntar, probablemente no lo sé, pero para que te des cuenta, ¿ya? ¿Cómo te pueden preguntar esto? Paciente tiene tasa de filtración glomerular en 85, o sea, G2, ¿no? Em, ¿Qué valores de albuminuria deberían tener para tener un buen pronóstico? Te ponen, ¿no? A1, A2, A3, o te ponen esto directamente, ¿no? Obviamente tienes que elegir el menor, ¿no? Menor albuminuria, mejor pronóstico. ¿Ya? Ahora te ponen aquí, ¿no? Un grado 4, ¿ya? Un grado 4, ¿ya? Y te ponen una albuminuria de 15. Eso, de todas maneras, ya es grave, ¿ya? Y es grave, es un mal pronóstico. Entonces, ¿qué te tienes que aprender en verdad? Estos dos, ¿no? 4 y 5, ¿no? Eso con cualquier dato que tengan de albuminuria ya es grave, mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, bastante ojito con eso de aquí, ¿ya? Por si acaso. Y está lo que les mencionaba, pues, ¿no? Los factores asociados a la progresión de nefropatía diabética, ¿no? La tasa de reducción de filtración glomerular con la severidad de albuminuria, ¿ya? La hemoglobina glicosilada mayor, eh, mayor a 7,5, ¿no? El tiempo de enfermedad de diabetes, por favor, acuérdate, más de 15 años. Más de 15 años no es bueno. Ácido úrico elevado en los últimos 3 meses.
lo mejor fue llegar al tono, caminar lo más rápido posible hacia el destino. El Hola, destino, tuvimos Ángela, ahí ¿tienes que alguna la pregunta? madre, la gente ve que no había una sola persona detrás mío. Lo sabía. Ah, chicos, bueno. Y vamos a lo último, ¿ya? Tu síndrome nefrótico versus tu síndrome nefrítico. Ya, chicos, entonces esto ya es más sencillo, ¿ya? Esto es más sencillo. Primero, acá, ¿qué te tienes que acordar de del síndrome nefrótico? Los criterios para que uno determine que está con síndrome nefrótico, ¿no? Y acá está, ¿ya? Mira, proteinuria masiva. ¿Cómo yo sé o qué valores me indican una proteinuria masiva? Cuando tienes pérdidas de más de 3,5 o 3.500 gramos, perdón, o 3.500 miligramos en 24 horas, ¿ya? En 24 horas. Ahora, esto no es suficiente, ¿ya? Tienes que tener otras cosas. ¿Qué otras cosas? La hipoalbuminemia, porque acuérdate que estás perdiendo proteínas, entonces obviamente tienes poca cantidad de albúmina. Y la presencia de edemas, ¿ya? Y la presencia de edemas. Ahora, el tema de las dislipidemias es más que nada como un dato que tienes que tener en cuenta, ¿no? Si te ponen paciente que tiene, no sé, colesterol elevado ya de este tiempo, que sufre de colesterol elevado, y te dicen que viene con edemas o algo por el estilo, entonces tú ya puedes ir pensando, ¿no? Que probablemente se trate, si es un cuadro agudo, ¿no? Si dicen que es un cuadro agudo, que se trate de un síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, más que nada, eso te va a servir como dato, ya las dislipidemias. Y entonces, ¿qué? ¿Pero qué? ¿No? ¿Qué es? Es una alteración bioquímica, más que nada, que ocurre por el aumento de acá está, pregunta examen. ¿Qué ocurre? La barrera de filtración glomerular aumenta, ¿ya? La permeabilidad, ¿no? La permeabilidad. Va a haber afectación de los podocitos, los depósitos de tipo 2. Usted sabe, ¿no? Tienes a los podocitos de tipo 2, tienes a su membrana, su lámina basal, tienes la presencia de capilares fenestrados sin diafragma, ¿verdad? Sin diafragma. Y bueno, ya vienen los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que son la lámina basal, como te digo, fenestrada, y las células endoteliales. Y eso es tu barrera de filtración glomerular. Y en este caso, aumenta la permeabilidad. Generalmente, sí, por un tema genético, el problema está a nivel de los podocitos, ¿ya? A nivel de los podocitos. Ya acá tienes tus etiologías, ¿verdad? Esto, chicos, te pueden preguntar, tranquilamente te pueden preguntar. Eh, de estos, ¿cuál te tienes que acordar? Que tienes dos tipos principalmente, ¿no? La glomerulopatía primaria, que causa síndrome nefrótico, y la glomerulopatía secundaria, que causa también síndrome nefrótico. Ya, aquí por favor ya han preguntado, mira, la glomerulopatía focal y segmentaria a nivel de la nefrona, y lo que es la enfermedad de cambios mínimos. ¿Ya? Esto está en niños, ya esto es en niños, no te olvides, ¿ah? Te hablan de un niño que tiene proteinuria, entonces puedes ir pensando pues en un síndrome nefrótico en un niño, ¿ya? Las preguntas son sencillas, no te puedes equivocar, ¿ya? En una glomerulopatía secundaria está causada una nefropatía diabética, obviamente hemos visto cómo empieza, ¿no? El tema de la macroalbuminuria, ¿no? En un paciente diabético. Tenemos nefritis lúpica, ojo, a pacientes con lupus eritematoso. ¿Ya? ¿Y dónde está la amiloidosis? Por acá lo puse. Acá está la amiloidosis. Chicos, estos son las principales glomerulopatías de tipo secundario que causan un síndrome nefrótico. Mm. Ya, chicos. Por ahí tienes a los cánceres, tienes algunos fármacos. Y el síndrome de Alport que lo ponen en tu clase. Ya, bueno, probablemente te lo pregunten, no sé, es un síndrome, es el único síndrome de que se habla ahí en ese tema. Entonces, tenlo en cuenta ya, por si acaso. Ya chicos, acá es el resumen fisiopatológico, ya te mencioné, ¿no? La barrera de filtración glomerular está afectada, por lo tanto sale exceso de proteínas a través de la orina, ¿no? Usualmente las proteínas no pasan en la barrera de filtración glomerular, ¿verdad? Por eso y si pasan, ¿no? se reabsorben a nivel del tubo contorsionado distal, perdón, proximal, ¿ya? Por eso no tienen que pasar. Y si pasan, en una persona normal, generalmente pasan aminoácidos, ¿ya? Y se reabsorben al 100%. En este caso, como hay un tema
¿no? Que en la barrera de filtración glomerular, entonces no se va a poder filtrar adecuadamente. Mira, acá está lo que ocurre, ¿no? Cargas negativas, las cargas negativas disminuyen en la pared capilar glomerular, el aumento del tamaño de los poros de la membrana basal glomerular, ¿ya? Aquí está esto para patología, puede ser, y el aumento de la presión capilar glomerular, ¿ya? El aumento de la presión capilar glomerular, ¿ya? ¿Por qué acá cargas negativas disminuidas? Acuérdense que en el cuerpo todo viaja de menos a más, ¿no? De menos a más. Si disminuye la carga negativa de la pared capilar, ¿qué significa eso? Que va a salir a mayor cantidad, pues, ¿no? Lo normal es que sea, que esté un poco más elevado, ¿no? O sea, perdón, que esté un poco más negativo para que la sangre se filtre. Pero si disminuye la carga negativa, entonces va a aumentar la filtración, ¿ya? Entonces, todo eso me lleva a qué cosa? A la hiperfiltración de proteínas, que va a ser mi principal problema. Ya, y bueno, ya acá está tu clínica, ¿no? Tu clínica, que obviamente va a ir de la mano con, con tus exámenes. Ya, chicos, no se olvides, por favor, este datito. Mira cuánto es, de 3,5 gramos a las 24 horas o por día, en un área de superficie corporal de 1,73 metros cuadrados, ¿no? Superficie corporal. Ya, chicos, te hablan factores asociados a la hipoalbuminemia, tienes al edema, la desnutrición, pacientes con hipercolesterolemia, ¿ya? Y ahí viene el tema de las dislipidemias. Mira, ahí está, ¿no? Aumento de la síntesis de LDL, ¿ya? Depuración, bueno, acá no más fácil, ¿no? Poca cantidad de HDL, ¿ya? Poca cantidad de HDL. Y disminución de la LPL, ¿ya? Y disminución de la LPL. ¿Ya? No te van a preguntar, a lo mucho te preguntarán esto, ¿ya? La primera parte. Ya, vamos a pintarlo. Rojito. ¿Ya? Hay una disminución de la HDL y un aumento de la LDL. ¿Cuáles son las complicaciones de un paciente con síndrome nefrótico? Eso sí preguntan. Ya, chicos, mira, son solo tres cositas que tienes que acordarte. ¿Ya? La trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis arterial. Estas son las principales complicaciones de un síndrome nefrótico. ¿Ya? Otras relacionadas a epitelios, ¿no? Tienes la presencia de celulitis, ¿ya? Tienes la peritonitis. Celulitis más que nada, ¿ya? Esa es la más importante. Entonces, ojo, te ponen paciente que tiene celulitis. Ah, vas pensando de frente entonces en tu síndrome nefrótico. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿y por qué ocurren estas infecciones? ¿No? Tú sabes que las proteínas, bueno, una parte de las proteínas son inmunoglobulinas, ¿verdad? Y tú sabes que las inmunoglobulinas están relacionadas directamente con el sistema inmunitario. Entonces, si tienes menos cantidad de inmunoglobulinas para atacar a los microorganismos, puedes desarrollar o aumenta tu riesgo de desarrollar alguna infección. Ya, el diagnóstico, mira, te lo estoy volviendo a repetir: proteinuria masiva mayor de 3,5 gramos al día. Ya, no te puedes equivocar. Te van a preguntar, mira, estoy segurísimo que te van a preguntar eso. No puedes equivocarte en eso. Ya. Ahora, el cuadro clínico, ya sabes, ¿no? Siempre los edemas, por favor, acuérdate. Paciente con proteinuria masiva y edemas, ¿ya? Que son, que dejan fovea, ¿ya? Son fríos, ¿ya? Y generalmente bilaterales. Entonces, muy probablemente esté relacionado con un síndrome nefrótico, ¿ya? Si te dicen edema caliente, ¿ya? Edema caliente o edema duro, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es otra cosa. Tienes que pedirle marcadores reumatológicos, ¿no? El ANCA, el ATNA, los ANA. Ya tienes que pedir perfil hepático siempre, tu perfil lipídico para ver el tema de las lipidemias. Y en este caso también a veces se pide proteína en orina de 24 horas. ¿Ya, chicos? Y bueno.
Ahora, a todo esto, ya, pregunta que ya vino antes, por eso te lo he puesto, ya, hay una patología que mezcla todo esto, ¿no? El tema de proteinuria masiva, y al cuadro clínico le agregan hematuria, ¿ya? Le agregan hematuria. Eso se llama, ahí está, síndrome nefrótico con componente nefrítico, ¿ya? Entonces tú pones los dos, ¿no? Así te va a venir, ¿no? Tal cual te va a venir la pregunta, ¿no? O para que marques, ¿no? Síndrome nefrótico, componente nefrítico. ¿Qué tienes? Proteinuria masiva, la presencia de edemas, y a todo eso se le asocia, ¿qué cosa le asocias tú? Hematuria, ya, tu hematuria. ¿Ya, chicos? Y el tratamiento es con corticoides, ¿ya? Con corticoides. Acuérdate acá la hidrocortisona, acuérdate la prednisona, ya están relacionados. Como tal, no te van a preguntar dosis ni nada, ¿ya? Obviamente tienes que darle una dieta baja en proteínas, ¿ya? Baja en proteínas, ¿ya? Diuréticos de asa, los furosemida, y acá está, otra vez, mira tus YECA y tus ARA2, ¿ya? Tus YECA y tus ARA2 van a ser tus principales opciones, ¿ya? Ojo, mira, otra vez, mira, te lo estoy volviendo a repetir, no te puedes equivocar si te preguntan, ¿ya? YECAS no puedes usarlo si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menos de 30, ¿ya? En su caso, usas ARA2. ¿Por qué no puedes usar estos aquí? Porque pueden causar hipotensión. Ya tiene su explicación fisiopatológica relacionada con los receptores, perdón, con el tema de la presión arterial. Ya, chicos, entonces, no te olvides, ya mira, puntual, otra vez te lo vuelvo a repetir, la proteinuria masiva, más de 3,5 gramos al día. Ya, el edema, frío, a nivel de los tobillos, maliolar, ya que deja fovea, ya, dislipidemias o hipercolesterolemia, ya, típico, típico, típico. Si le asocias a todo esto hematuria, probablemente sea un síndrome nefrótico con componente nefrítico, ya. Manejo corticoides, dieta baja en proteínas, y le vas a dar, obviamente, algo para la dislipidemia, ¿no? Las famosas estatinas, y YECAS y ARA2 de segunda tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Y ya para terminar, síndrome nefrítico. ¿Ya? Ahora, de síndrome nefrítico es menos, pueden preguntarte esto de aquí, mira. ¿Ya? La nefropatía por inmunoglobulina A, nefropatía por inmunoglobulina B, M, perdón. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con anticuerpos, generalmente son primarias, ¿ya? Primarias. Entonces, por ahí puedes sacarte una, una pregunta del bolsillo, ¿no? Mira, glomerulonefritis membranoproliferativa, ¿ya? Acá, bueno, antes que siga, ¿ya? Perdón. Síndrome nefrótico, ya viste, el problema está que hay una hiperfiltración, ¿no? Entonces, el glomérulo, ¿qué pasa? Filtra más de lo que tiene que filtrar, no deja pasar todo. En este caso, en el síndrome nefrítico, el problema es a nivel de glomérulo, ¿ya? Y no va a ocurrir por una hiperfiltración, sino que va a pasar que hay un daño a nivel parenquimal. O sea, hay una inflamación, ¿no? El glomérulo, o al menos esa parte de la nefrona, está dañada. Ya hay un daño físico como tal, que genera qué cosa? Inflamación. ¿Ya? En cambio, en el otro es un problema a nivel de la barrera, ¿no? O sea, de la filtración. ¿Ya? Entonces, estos cuadros de síndrome nefrítico son más agudos, ¿ya? Por eso, mira, te ponen nefropatía por inmunoglobulina A, nefropatía por inmunoglobulina M, ¿ya? Y luego tienes a la secundaria, que es por nefritis lúpica, ¿no? Parecido al del síndrome nefrótico, y estas de aquí, mira, típicas, típicas, típicas. ¿Ya? La glomerulonefritis postinfecciosa y tu glomerulonefritis relacionada a hepatitis. Ya, en la fisiopatología, bueno, no te van a preguntar, pero está de más, ¿no? Tienes igual tu glomérulo, y en tu glomérulo, en pacientes que tienen, por ejemplo, ¿no?
el tema típico, ¿no? Que hay depósito de inmunocomplejo, ¿no? En este caso inmunoglobulina A y inmunoglobulina M, que llegan a tu glomérulo y empiezan a destruir todos los vasos, ¿no? Eso genera, ¿qué cosa? Una inflamación. Si hay una inflamación del glomérulo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir tu síndrome nefrítico, ¿ya? Caracterizado por qué, chicos, por la hematuria, ¿ya? Típico, 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 ¿ya? La hematuria. Ahora, el tema de la hematuria que te pueden preguntar está en diferenciarlo, ¿no? ¿Cuándo es de origen glomerular, ¿no? Relacionado directamente con un síndrome nefrítico, y cuándo es de origen urológico, ¿ya? Sencillo, lo principal, el color, chicos, ¿ya? El color. En el síndrome nefrítico, la hematuria va a ser más disimulado, por así decirlo. ¿Ya? Va a ser más disimulado. En cambio, en la urológica va a ser un rojo más notorio, ¿no? Un rojo más notorio. Ojo, que acá se dice esa hematuria, se dice hematuria macroscópica, ¿no? Hematuria macroscópica, ¿ya? Porque también existe lo que es la hematuria microscópica, que es frecuente en el síndrome nefrótico, ¿ya? Síndrome nefrótico. Pero si dicen hematuria macroscópica, o sea, que la ves a simple vista, ahí sí, síndrome nefrítico. ¿Ya? Síndrome nefrítico. ¿Ya? Y mira, acá están las características, pues, ¿no? No hay coágulos, no hay dolor al orinar, ¿no? En una hematuria glomerular. Y los glóbulos rojos son dismórficos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tanta inflamación que se filtra todo, ¿no? Se filtra todo. En este caso, los glóbulos rojos pasan a través de los túbulos renales y toman la forma de estos tubos, ¿no? ¿Ya? Los glóbulos rojos se vuelven dismórficos, ¿no? Y pues se hablan de los cilindros hemáticos. Ya, en la urológica pues está más relacionada con presencia de cálculos, ya puede ser dolorosa, hay presencia de coágulos, ya, y los glóbulos rojos son fresquitos, pues, ¿no? El daño es posterior al riñón, ¿no? A nivel de la uretra o los uréteres, ¿ya? Listo. ¿Va a haber proteinuria? Evidentemente va a haber proteinuria, ¿no? Mira, si hasta se filtran los glóbulos rojos, obviamente se va a filtrar proteína, pero acá la proteinuria obviamente es menor a 3,5, ¿no? Porque si ya pasa de 3,5, estás entre otra cosa, ¿ya? ¿Puede haber edemas? Sí. Acá, ¿cómo vas a diferenciar un edema de un nefrítico o de un nefrótico? Un nefrítico suele tener la característica de que deja fovea, sí, pero es caliente, ¿ya? No es frío. El nefrótico es un edema frío que deja fovea. El nefrítico no deja fovea y a veces es unilateral, ¿ya? A veces es unilateral. Entonces, ojo con eso, te pueden preguntar tranquilamente. ¿Ya, chicos? Y acá viene tu palabra clave para identificar que estás ante un síndrome nefrítico. Inicia bruscamente. Ya, así de la nada el paciente está haciendo su vida normal y de la nada dice, uy, empezó a orinar sangre, ¿no? Así entre comillas, empezó a orinar rojo, ya, empezó a orinar rojo. Ya empezó a orinar rojo. Un día no pasa nada, al siguiente día ya está yendo a ver porque ya le parece raro, ¿no? Y mira, generalmente estos pacientes que tienen síndrome nefrítico tienen algo ya de fondo. O sea, no son personas que tienen una vida, generalmente, no digo que todo, ¿no? Pero ya tienen una enfermedad de fondo, ¿ya? Y en este caso puede haber una exacerbación y justamente por eso empiezan a orinar sangre. Ya empieza su hematuria macroscópica, ¿ya? Vamos en base al diagnóstico. Mira, tienes todas estas clasificaciones para poder determinar la causa de tu síndrome nefrítico, ¿ya? De todas estas, chicos, de todas estas, ya te mencioné las principales, ¿no? Las que te mencioné al inicio, ¿no? Estas aquí, ¿ya? Nefropatía por inmunoglobulina A y nefropatía por inmunoglobulina M, ¿ya? Y las secundarias, ¿no? Las secundarias que son por glomerulonefritis postinfecciosa y la relacionada a algún tipo de hepatitis, ¿ya? Y ya, chicos, acá, tratamiento. Siempre lo primero, controlar la causa de fondo, ¿ya? La enfermedad de fondo. Si tiene lupus, controlas el lupus. Si tiene alguna infección, controlas antibióticos, no controlas la infección, ¿ya? Acá es donde toma mayor relevancia el uso de corticoides
¿Ya? ¿Por qué acá es importante? Más que acá es más, se emplea más esto, ¿no? Que en el nefrótico. El nefrótico viene a ser un cuadro un poco más crónico. ¿Ya? ¿Podrían usar corticoides? Sí, pero acá sí lo principal, corticoides. ¿Por qué? Porque hay una inflamación. Acuérdate, hay una inflamación del glomérulo, entonces tienes que contrarrestar esa inflamación. Le vas a dar corticoides en pulsos, ¿no? Altas dosis. ¿Ya? Puedes hacerlo eso en pulsos, no sé si es en pulso, tienes que darlo endovenoso, o también lo puedes dar vía oral. Entonces, bastante ojo con esto, es un tratamiento largo, podría generar síndromes de Cushing. ¿Ya, chicos? Y bueno, fármacos asociados, ¿no? Antiproliferativos, ¿no? Le vas a dar la ciclofosfamida, la cetepirina y los anticalcinúricos, ¿no? La ciclosporina y los tracolinos. ¿Ya? Lo principal, los corticoides, ¿no? Te van a preguntar manejo inicial de si un paciente con síndrome nefrítico, ¿no? O paciente llega con tal clínica, ¿no? Tu edema caliente, tu hematuria, rojo lavado de carne, que empezó súbitamente, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Pulsos de corticoide. Sencillo, ¿ya? Pulsos de corticoide. Mira, chicos, y se acabó el tema, ¿ya? No te vayas a olvidar, por favor, esto cuadrito de aquí, diferencias entre tipos de hemoglobina, perdón, de hematuria, ¿ya? No te confundas, no veas el paciente, si dicen hematuria y te dicen que es rojo rutilante, ¿no? Rojo rutilante, ¿no? Rutilante. Bueno, casi nunca sale rutilante, ¿no? Pero rojo marcado, ¿ya? O marcado. Entonces, piensa entonces tú en una uropatía obstructiva, ¿no? Que ya te hablaron, ¿no? El tema de los cálculos y eso. ¿Ya? Podría ser. ¿Ya? Bastante ojo con cuando inicia. Mira, este de aquí, durante toda la micción, la urológica puede variar, ¿no? O inicia o a la mitad o al final. ¿Ya? Y generalmente, chicos, duele. Ya, generalmente duele. ¿Ya? Entonces, ojito con eso. Ya, bastante sencillo. Hemos visto lo más principal. Todo lo que te he dicho, tienes que saberlo. Es lo más básico de lo más básico. Te pueden preguntar, te pueden preguntar. Ya, chicos, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sino ya para que vayan a seguir estudiando, no les quito más tiempo. Yo quería cumplir con Andrea